Ayer empezó oficialmente la campaña electoral y el 15 de octubre Ecuador vuelve a las urnas para decidir, pero los planes de gobierno de los candidatos presidenciales se adecúan al año y medio que durará su gobierno. Fernando. Alejandra, Televistazo conversó con dos analistas políticos quienes consideran que ese fin no se cumple del todo. Veamos por qué. Las propuestas de los dos candidatos presidenciales en su mayoría no se apegan al tiempo que gobernarán si llegan a Carondelet, según la revisión que hicieron dos expertos a sus planes de gobierno. Estarán en el poder un año y medio, nada más, y la ejecución de lo que proponen tomaría más tiempo, por ejemplo, en cuanto a reformas legales. Más o menos una ley que no sea económica urgente se demora entre 11 y 12 meses en ser aprobada. Una ley que ha salido bastante bien, digamos. Entonces, si es que eso se demora una ley en ser aprobada, pensemos la capacidad que va a tener el próximo gobierno de pasar leyes. Va a ser realmente baja. Pablo Medina señala que, en cambio, las propuestas que dependen exclusivamente del Ejecutivo podrían adelantarse. Pero César Ulloa aclara que tampoco serán alcanzables sin recursos. Uno de los problemas con los que el nuevo presidente recibirá el gobierno. Probablemente los primeros 6 meses se tenga que buscar recursos para financiar las principales ofertas de campaña. Ninguno de los candidatos ha respondido cómo va a financiar las principales ofertas de campaña. Algo que preocupa a los dos expertos es que no se conocen los equipos con los que trabajarán y que serán quienes ejecuten las propuestas de campaña. En el sentido de que al día siguiente de haber asumido el gobierno, estamos hablando de que necesitas un contingente de unas 600 personas de alto nivel para que puedan operar el Estado. Los planes de seguridad, de empleo, el área social están generando expectativas que no tienen garantía de cumplimiento. O porque les falte recursos, o porque no tengan el apoyo político, o porque no tengan la capacidad técnica de ejecutarlo. Y responder las principales problemáticas demanda más de un año. Entonces yo creo que más que una deficiencia es jugar con el factor emocional de los ciudadanos y ciudadanas y no aterrizar en cosas concretas. Aseguran que lo que se escucha de los candidatos no corresponde a un gobierno de transición, sino a uno que se podría extender más allá del 24 de mayo de 2025. Y definitivamente hay algo que cualquiera de los candidatos que llegue a Carondelet deberá enfrentar y buscarle una solución tangible, y eso es la seguridad. Pero mientras eso suceda, Quito, la capital de los ecuatorianos, es otra de las ciudades donde la inseguridad se ha disparado. Y allá existe una secretaría precisamente de seguridad del municipio. Carlos, ¿cómo se está trabajando desde ese organismo local para brindar paz a Quito? Fernando, buenos días, que tengas una buena semana. Sí, las cifras que ocurren en la capital en temas delincuenciales son preocupantes y vamos a revisar lo emprendido por el Cabildo en ese sentido. Por eso nos acompaña hoy en Contacto Directo Carolina Andrade, experta en seguridad e inteligencia y hoy al mando de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito. Buenos días, doctora, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a todos y a todas que nos están escuchando y nos sigue un gusto poder acompañarlos. Bien, hagamos un primer y breve diagnóstico sobre la situación de inseguridad en la capital, doctora, para que los televidentes tengan las cosas claras y las dimensiones bien estructuradas del tema. Y de allí vamos al trabajo emprendido. Las extorsiones en Quito se han duplicado en este primer semestre de 2023 con relación al año pasado en un 263%. Y los secuestros, con 82 casos reportados hasta el momento, van por el mismo camino. Lo mismo ocurre con los homicidios. ¿Qué otras cifras maneja el municipio, doctora? Bueno, Carlos, así efectivamente hemos visto que lo que corresponde a lo que es delincuencia común, de acuerdo a cifras de la policía, ha tenido una reducción del 17% aproximadamente comparando agosto de este año, enero-agosto de este año a comparación de 2022. Sin embargo, también sabemos que existe un gran problema, que es las personas han dejado de presentar las denuncias por falta de confianza en las instituciones. Perdón, doctora, si 7 de cada 3 delitos no se denuncian de delincuencia común ante las autoridades, ¿cómo podemos decir que ha habido una reducción del 17%? Claro, son cifras de la policía que mencionan que el 17% de lo que se registra hubo una reducción diferente a lo que es delito de personas, delito de homicidios. Pero lo que sí vemos con gran alarma es el aumento de la violencia criminal, vinculado principalmente a lo que son redes de tráfico para consumo interno dentro de la capital. Claro. De acuerdo a la información de la Policía Judicial, del 100% de incautaciones de droga que se han dado en Quito desde el 2019 al 2022, el 37% estuvo destinado para abastecer el mercado interno. Esto significa
que sobrepone el promedio Doctora, regional del 25%. ¿Cuántas toneladas de drogas se incauta en Quito o se ha incautado hasta el momento? De 2019 a 2022 fueron 21.365 kilogramos de droga. Quito obviamente no es lo mismo como sucede en Esmeraldas, como sucede en Guayaquil, pero sí tiene un mercado importante a lo que es interno. Y de esa cantidad, el 35% está dedicado al microtráfico, o sea, se consume en la ciudad. Exactamente, el 37%. 37%. Carlos, esto es súper alarmante porque a nivel regional los informes de Naciones Unidas hablan del 25% que se queda en la región, es decir, estamos sobre la media regional. ¿Y eso explica que se haya disparado casi en un 300% delitos como las extorsiones, los secuestros, los homicidios? Eso principalmente, esta realidad está relacionada principalmente a lo que es violencia criminal, que corresponde a lo que es homicidios. Ustedes saben, los homicidios son 193 hasta lo que es el 18 de septiembre, a comparación del mismo periodo eran 124, y principalmente vinculados a temas de delincuencia organizada que buscan controlar las redes internas de la ciudad. ¿El crimen organizado ya está operando en Quito? ¿Está afincado en Quito? Está operando relacionado principalmente a lo que son redes de microtráfico vinculadas a grupos que operan en todo el país por la situación en la que se encuentra la ciudad, que es un mercado visto como un mercado de alta rentabilidad y interés. Lo que significa es que la inseguridad en Quito se debe a que Quito se volvió un mercado para el microtráfico, más que un centro de operaciones para exportar la droga como sucedería en el litoral. Esa podría ser la percepción que tiene usted. Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen los datos, Quito siempre ha sido considerado más un mercado de consumo interno que un espacio geográfico de transporte o de salida de droga, a comparación de otras provincias. Sin embargo, hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo y sobre todo vemos cómo estas redes lo que buscan es generar un monopolio de violencia criminal en diferentes espacios, y es ahí donde hemos prestado atención principalmente para ejecutar las intervenciones municipales también, ¿no? De eso vamos a hablar, porque el problema, según los reportes de municipios, se ha desatado en el centro de la ciudad, es decir, más o menos desde la avenida Patria hacia el sur, hacia todo el centro, incluido el Valle de los Chillos, las zonas del sur, y en el norte extremo, Calderón y Carapungo. ¿Por qué? Porque esas zonas se han vuelto muy calientes, doctora. Bueno, de acuerdo a la información que también nos ha proveído la policía a partir de lo que es violencia criminal, por ejemplo, usted mencionaba el tema de las extorsiones. 2019-2022 hubo un incremento de 243% de las extorsiones en Quito, principalmente concentrado en lo que es Quitumbe, Los Chillos, Calderón, Eloy Alfaro. Sin embargo, ahí también tenemos cifras que no demuestran toda la realidad, porque no tenemos todas las denuncias que hayan sido registradas por parte de quienes se ven afectados. Pero para que la gente a nivel nacional nos entienda, podemos decir que desde la avenida Patria hacia el sur es que se ha complicado todo el problema, hacia el sur de toda la urbe, ¿no es cierto? A ver, a través del Observatorio Ciudadano lo que hemos hecho es una priorización de entre los 1.262 barrios que hay en la capital, 114 que requieren una atención prioritaria. Barrios donde muchas veces no hemos encontrado presencia municipal, donde no existe obra pública, donde incluso quienes están generando presencia a través de la presencia y ocupación de las calles son las propias microorganizaciones que funcionan en esa zona para el expendio de droga, pero que están conectadas también con otras áreas. Entonces, yo hablaría a partir de los datos que está disperso en varios puntos de la ciudad, tanto en los valles como en las partes más alejadas de los hipercentros, pero también vemos, por ejemplo, en todo lo que es Iñaquito, Eugenio Espejo, también una alta concentración de lo que es, por ejemplo, incluso secuestros. Secuestros de express también ha crecido muchísimo. En la ciudad, increíble. Y vamos a la estrategia, doctora, la estrategia del municipio. El plan que ha presentado el alcalde Pavel Muñoz apunta a fortalecer la organización barrial y las alarmas comunitarias, que me parece que pueden estar bien, pero quizás no pueden estar agotadas, doctora. Y también se habla de entregar equipos e infraestructura. ¿Cuál es el engranaje de todo esto para que realmente funcione? Otro elemento que antes de pasar a lo del plan creo que es importante considerar y que cambia la realidad también de lo que vive la capital es el uso de artefactos explosivos. Vimos el uso de artefactos explosivos en diferentes sedes de instituciones públicas, pero también lo estamos viendo como formas de amedrentamiento. Todo eso también es de un interés importante para fortalecer la coordinación tanto de policía como Ministerio del Interior y Municipalidad. Y ahí paso al tema del plan. Desde el minuto -1 hemos recibido el total respaldo del comandante de la policía, el ministro del Interior, y se definió la incorporación de 1.200 nuevos efectivos para la capital. De policías, de la Policía Nacional. De la Policía Nacional. Sí. En ese contexto, nosotros, junto al alcalde, se definió también la rehabilitación de 45 unidades de policía comunitaria para poder albergar a los nuevos efectivos de la policía. Esto es uno de los proyectos que consta dentro de lo que es el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pero, doctora, palabras más, palabras menos, es más o menos lo que
han hecho, se han comprometido a hacer en general la mayoría de alcaldías del país, por no decir todas las alcaldías de Quito. ¿Dónde radicaría la diferencia del componente del plan, del sello de Pavel Muñoz en un tema tan complicado como es el de la seguridad en este momento para que engrane completamente? Bueno, el primer sello es contar con un plan que defina las políticas públicas. El anterior plan era un documento que era un diagnóstico de 160 páginas, no tenía definidas las políticas y tampoco sus plazos de implementación ni los proyectos específicos que acompañen una inversión. Eso es lo que realmente... El reto no es escribir un documento, el reto es implementarlo durante el tiempo. Entonces, este plan que está en proceso de construcción es un plan que abarca 5 objetivos estratégicos. Usted ha mencionado uno de ellos, la organización barrial, pero también hemos encontrado una municipalidad con sistemas tecnológicos dispersos, cámaras de videovigilancia, botones de pánico en parques, cámaras en mercados. También hemos encontrado alarmas comunitarias, un grupo de alarmas antiguas, 1.200, nuevas alarmas comunitarias que lamentablemente el contratista no ha sido capaz de ponerle en funcionamiento y probablemente en los siguientes días se dará el cierre unilateral de ese contrato porque no podemos recibir un servicio que no esté otorgando todo lo necesario. Sí. Y esos sistemas tecnológicos que están dispersos y que no existe la capacidad de respuesta adecuada por parte de ninguna entidad, ni por parte del ECU, ni por parte de entidades municipales, el objetivo es integrarlo, doctora, y modernizarlo. ¿Cuándo estará listo el plan, ya el plan definitivo? Usted dice que está en construcción. ¿Para cuándo lo tendremos? El borrador se lo presentó hace 2 semanas en el Consejo Metropolitano, al alcalde también. Estamos en proceso de revisión, se han llevado a cabo 15 talleres en todas las administraciones zonales. Ha sido un ejercicio bien duro, porque es escuchar inconformidad, malestar, pero también ideas, propuestas por parte de la ciudadanía, y esto estará listo la primera semana de octubre para que ya sea puesto a consideración del Consejo Metropolitano. Hay 2 temas que me parecen interesantes. Del uno habla usted de la inteligencia y la tecnología, pero antes de ir a eso, quisiera preguntarle cómo va la coordinación entre la Policía Metropolitana y la Policía Nacional para fortalecer este tema, porque no sé si es que se siguen manteniendo quizás las mismas funciones o los mismos niveles de alcance, quizás los resultados van a ser los mismos a los que hemos estado acostumbrados en los últimos años, doctora. Ese es un tema fundamental, la coordinación. Y como mencioné, hemos recibido el respaldo tanto del comandante como el ministro del Interior, al alcalde para su gestión, y eso creo que es fundamental porque es una cuestión de seguridad dentro de la capital de la República. Y aquí, solo por poner un ejemplo, los operativos que se realizan de control interinstitucionales convocan a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, Cuerpo de Agentes, Agencia Metropolitana de Control, y en un promedio hemos incrementado la productividad de estos operativos en un 146% si tomamos en cuenta 14 de mayo, 15 de septiembre, 2022-2023, es decir, mayores controles, armas blancas, cerca de 560 armas blancas retiradas del transporte metropolitano. ¿Pero usted está satisfecha con ese nivel de coordinación? Porque podríamos pensar que es básicamente una expectativa antes que una realidad, por incluso las mismas limitaciones que puede tener la policía en este momento. No sé, una estrategia efectiva sería tener conectada a la Policía Nacional con la Metropolitana, los taxistas, los buses de transporte urbano, que todos se comuniquen y así se reportaría en tiempo real lo que sucede para que se atienda de inmediato. Bueno, la coordinación ahorita es efectiva en cuanto hay una comunicación y hay una retroalimentación y una planificación permanente, ¿no? Usted ha mencionado el tema de la tecnología, justamente en el objetivo 1 del plan que estamos planteando es la integración y modernización de esos sistemas tecnológicos que ahorita se encuentran dispersos para que se constituyan en herramientas en apoyo a los elementos de prevención. Pero no podemos dejar de lado la organización y la identidad barrial, lejos de la narcocultura que también debemos promover en estos 114 barrios que son prioritarios que hemos definido a través de un índice de seguridad ciudadana en el observatorio para generar presencia municipal, pero también presencia con las unidades de policía comunitaria, con herramientas y logística para la policía, en un conjunto de actividades, ¿no? Siempre las alarmas comunitarias son positivas, doctora, porque de eso hemos visto en los últimos 20 años, y más bien parecería que eso ya se ha quedado, se ha diluido, se ha agotado, que incluso se vuelve parte del ruido diario en la convivencia. Bueno, es una de las herramientas que podemos dotar a los barrios para que pueda servir de elemento disuasivo preventivo. ¿Cuántas alarmas debe tener un barrio? Bueno, los barrios ahorita tenemos en total instaladas 1.750. Depende mucho, primero, de la organización barrial que existe en el barrio, porque la base de las alarmas comunitarias como herramienta es un espacio de organización y participación.
Si tenemos ya 1.700 y 1.269 barrios en todo Quito, es decir, que al menos hay una por barrio. ¿Y cuál debería ser el promedio? El promedio 3, 2. Dependiendo del nivel de población que tengamos en cada uno de estos barrios y el nivel de construcción que exista también. No pueden ser barrios mucho más urbanizados, barrios más lejanos entre casas, etcétera. Todo eso depende en el análisis para poder hacer la instalación. Doctora, usted como especialista en inteligencia, ¿el municipio puede dotarle de inteligencia a la Policía Metropolitana para que se adelante en lo que le corresponde como función, que es, por ejemplo, la prevención del delito, poder hacer intercepciones, cacheos antes de tiempo? ¿Hay ahí una posible línea de trabajo? Bueno, realmente para el tema de seguridad siempre es importante el trabajo previo de levantamiento de información. Pero en el caso metropolitano. En el caso metropolitano no es inteligencia propiamente dicho, porque eso es una competencia exclusiva del gobierno central y del Estado para adquirir capacidades especiales tecnológicas, para poder adquirir información privilegiada y poder tener claro las estructuras criminales y sus flujos ilícitos. Pero el cuerpo de agentes lo que sí tiene la competencia es realizar levantamiento de información. Previo a cualquier operativo interinstitucional, con policía, Fuerzas Armadas, cada entidad levanta información en el ámbito de sus competencias para poder conocer dónde se está trasladando tipos de armamentos o qué tipo de unidades económicas están realizando una actividad que no corresponde. Entonces, ese proceso previo va de la mano con las acciones de cualquier tipo de operación en temas de seguridad. Antes de irme al plan social, que me parece interesante, ¿cómo podríamos determinar o qué elementos le permiten a ustedes o al municipio determinar lo que significa una cultura narco dentro de un barrio? Eso creo que es interesante y que podría funcionar muy bien a la hora de explicar a la gente. Bueno, primero hemos visto sorprendente justamente esos videos que circulan. Esos que se riegan por redes sociales. Que se riegan por redes sociales, pero hemos visto ese video principalmente el que salió filmado a partir de la penitenciaría del Litoral, ¿no? Que por parte de unos líderes de esta organización. Todo lo que va por TikTok es mucho más agresivo, me parece que ese video. Pero eso, digamos, eso es una muestra exactamente paradigmática del nivel en el que nos encontramos y obviamente es de atención también promover con la Secretaría de Cultura procesos culturales que acerquen a los jóvenes, a los niños, a símbolos identitarios en los barrios. ¿Pero qué se ven en los barrios? ¿Símbolos, actitudes, organización ya delictiva? ¿Cómo se manifiesta esa cultura narco que usted ha mencionado? Primero, lamentablemente, Carlos, hemos visto que muchas veces los grandes ausentes de los espacios de organización barrial son los jóvenes. No están presentes en esos espacios y eso es lo que es un reto, que se integran, que sean parte de esos espacios. También hemos visto, ¿no es cierto?, cómo no hemos observado manifestaciones alrededor de lo que pueden ser grafitis o alguna cuestión porque lo hubiéramos alertado y lo hubiéramos inmediatamente subsanado. Es todavía como medio subterráneo. No descartamos y el plan tiene ese objetivo, no pensar en lo inmediato, sino pensar qué es lo que debemos hacer durante los próximos años. Y sobre esa base, ¿existe algún plan social? Es decir, la reactivación de barrios con centros de cómputo, canchas deportivas, programas culturales, más inversión social que no solo vaya acompañada de, por ejemplo, darle un poco más de organización comunitaria de seguridad. Efectivamente, y ahí creo que es importante. Los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias principalmente trabajan en el ámbito de la prevención de la violencia y el delito. Entonces no puede ser solamente una respuesta desde la Secretaría de Seguridad, desde el ámbito de seguridad, sino también en apoyo y en trabajo en equipo, tanto lo que es inclusión social como de salud, educación. Y ahí, por ejemplo, en Quito, se inició ya la socialización del proyecto Quitopías. Quitopías es un proyecto que busca constituirse en centros de desarrollo social en los diferentes barrios de Quito. Se está explorando ya uno en lo que es la parroquia Jipijapa, en lo que fue la antigua estación de trolebús de la IE, que está totalmente abandonado, que ahora sirve de un cementerio de motocicletas. Y el objetivo de esos espacios de desarrollo justamente de eso, gestión del tiempo libre con niños y jóvenes. Ya con canchas y todo. Que es importante. Todo lo que significa también normas y códigos de buena convivencia, pero también, Carlos, hay un tema fundamental que lamentablemente es a nivel nacional y es el posible reclutamiento que se da en escuelas y colegios a niños y jóvenes para ser parte de organizaciones criminales. Y ahí van ustedes a trabajar. Nosotros hemos planteado un programa con la Secretaría de Salud para construir una red de alerta y monitoreo en este momento en ámbito de escuelas y colegios municipales, que es el que corresponde a la municipalidad, pero que debería ser ampliado ya en otros espacios. Doctora, para terminar, ¿en cuánto tiempo empezarán a dar resultados sus planteamientos? Por ejemplo, ese 263% de extorsiones, ¿en cuánto tiempo piensan bajarlo y a qué tasas?
Bueno, Carlos, principalmente lo que es extorsión y secuestro, hay que ser claros en eso. Eso es un ámbito que corresponde al gobierno central porque está dentro del ámbito de investigación y es un hecho, es un delito. Pero es un delito de mucha convivencia ciudadana y ahí, y ahí el municipio no podría tener una mayor capacidad de gestión en el tema de extorsiones, porque conocen a los barrios, conocen a la gente, claro, conocen a los vecinos. Ahí viene la complementariedad y el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros podemos fortalecer primero la confianza desde los barrios a las instituciones, fortalecer la organización barrial para poder generar este tipo de denuncias y poder organizarse de manera preventiva, que son elementos que coadyuvan al tema de la prevención, pero también ingresa un elemento fundamental. Usted mencionaba el eje de inteligencia y de investigación. Se requiere fortalecer con mayor recursos, tecnología, pero también capacidades humanas y técnicas para actuar en temas de inteligencia e investigación, sobre todo lo que es de extorsión y secuestro. Bien, doctora Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio de Quito. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias.